Una de las formas más sutiles de orgullo espiritual es pensar que serviríamos mejor a Dios si Él nos hubiera hecho menos débiles. Decimos, si tuviera más salud, más memoria, más preparación, más oportunidades, menos limitaciones, menos heridas, menos cansancio, entonces sería más útil en el reino. Pero detrás de esa forma de pensar puede esconderse una suposición peligrosa, que la obra de Dios avanzaría mejor si descansara más en nuestras capacidades y menos en su gracia. Y ese es precisamente el error que 2 Corintios 12 viene a corregir con una fuerza pastoral profunda. Pablo no escribe desde una teoría cómoda sobre el sufrimiento. Escribe como un hombre que había sido golpeado, perseguido, despreciado, encarcelado, agotado, expuesto al peligro, calumniado y debilitado. Pero aquí no solo habla de aflicciones externas, habla de un aguijón en la carne, una espina dolorosa, persistente, humillante, algo que lo abofeteaba una y otra vez. No sabemos exactamente qué era y tal vez la sabiduría de Dios quiso dejarlo sin identificar para que todos los creyentes pudieran verse reflejados en el texto. Porque aunque no conocemos el aguijón de Pablo, sí conocemos los nuestros. Cada uno sabe dónde se siente limitado, pequeño, insuficiente, quebrado, incapaz de hacer lo que quisiera hacer con la fuerza que desearía tener. Pero la pregunta central no es ¿cuál era el aguijón? La pregunta central es ¿qué estaba haciendo Dios con ese aguijón? Pablo nos dice que le fue dado para impedir que se enalteciera. Había recibido revelaciones extraordinarias. Había sido arrebatado al tercer cielo. Había escuchado cosas que al hombre no le era permitido expresar. Sin embargo, Pablo no construye su ministerio sobre esa experiencia. No escribe un libro para hacerse famoso con su visita al paraíso. No usa lo extraordinario para probar que es un siervo legítimo. De hecho, menciona esa experiencia solo para explicar por qué Dios le dio una debilidad humillante. Qué distinto del espíritu religioso que presume experiencias para ganar influencia, dinero o admiración. Aquí la palabra nos confronta en qué queremos gloriarnos, en dones, títulos, inteligencia, experiencias, logros, influencia, conocimiento bíblico, capacidad de hablar, personalidad fuerte, historia ministerial. Los falsos maestros de Corinto se gloriaban en lo visible, en lo impresionante, en lo que hacía que otros los admiraran. Pablo toma otro camino. Me gloriaré en mis debilidades, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, ni porque el sufrimiento deba buscarse como si fuéramos masoquistas espirituales, sino porque Dios usa nuestras debilidades para destruir nuestra autosuficiencia y magnificar el poder de Cristo. Esa es una verdad profundamente contraria al instinto humano. El mundo celebra al hombre que se levanta por su determinación, que vence por su fuerza interior, que se abre camino confiando en sí mismo. Incluso mucha predicación moderna ha adoptado ese lenguaje. Cree en ti, activa tu potencial, descubre la grandeza que está dentro de ti. Pero Jesús dice algo radicalmente diferente. Separados de mí, nada podéis hacer. No poco, no algo limitado, nada. Y hasta que esa palabra no aplaste nuestra confianza carnal, seguiremos intentando hacer la obra de Dios con recursos que Dios nunca prometió bendecir. Pastor, líder, padre, madre, joven, creyente, cansado, tu problema más profundo no es que no crees lo suficiente en ti. Muchas veces tu problema es precisamente que sigues creyendo demasiado en ti. Crees que puedes amar sin gracia, resistir tentación sin dependencia, servir sin oración, predicar sin espíritu, liderar sin quebrantamiento, criar hijos sin auxilio divino, soportar insultos sin el poder de Cristo, vencer el orgullo con tu propia disciplina. Y Dios, en su bondad severa, permite aguijones que nos recuerdan nuestra verdadera condición. No somos fuentes de poder, somos vasos de barro. Esta frase de 2 Corintios 4 nos ayuda a entender el pasaje. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
El Evangelio es un tesoro glorioso. La gloria de Dios resplandece en la faz de Jesucristo. Pero Dios coloca ese tesoro en recipientes frágiles, comunes, quebradizos, poco impresionantes. ¿Por qué? Para que nadie confunda el poder del mensaje con la grandeza del mensajero. Para que cuando algo verdaderamente espiritual ocurra, no digan, qué hombre tan extraordinario, sino qué Dios tan misericordioso que usa instrumentos tan débiles. Esto no significa que debamos despreciar la preparación, la disciplina, el estudio, la responsabilidad o el desarrollo de los dones. Pablo no era un hombre negligente, pero sí significa que ninguna capacidad humana, por útil que sea, puede sustituir la dependencia de Cristo. Un don sin dependencia puede convertirse en peligro. Una inteligencia sin humildad puede servir al orgullo. Una personalidad fuerte sin quebrantamiento puede dañar almas. Una plataforma sin oración puede alimentar vanidad. Una experiencia espiritual sin vigilancia puede inflar la cabeza. Por eso Dios sabe cuándo debe debilitarnos para protegernos. Pablo dice que le fue dado un mensajero de Satanás para bofetearlo. En un mismo suceso, Satanás y Dios estaban involucrados con propósitos radicalmente distintos. Satanás quería atormentar, acusar, destruir, tal vez llenar a Pablo de desaliento o amargura. Dios quería humillar, guardar, santificar, hacer a Pablo más dependiente y mostrar el poder de Cristo en su debilidad. Esto no convierte a Dios en autor del mal, ni convierte a Satanás en soberano. Dios gobierna incluso lo que el enemigo intenta usar contra nosotros. Y eso debe sostener al creyente en medio de providencias dolorosas. Lo que te aflige no está fuera del gobierno de tu Padre, pero debemos tener cuidado. Esta verdad no nos autoriza a llamar bueno al pecado de otros, ni a negar el dolor real, ni a fingir que las aflicciones no duelen. Pablo rogó 3 veces al Señor que le quitara el aguijón. Orar por alivio no es falta de fe. Pedir liberación no es rebeldía. Jesús mismo oró en Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El problema no está en pedir que Dios quite la aflicción. El problema está en exigirlo como condición para confiar en su amor. La medida del amor de Dios no es mi comodidad presente. La medida del amor de Dios es el Calvario. Y allí comienza la verdadera escuela de la debilidad. Cuando Dios decide no quitar el aguijón, sino darnos algo mejor que alivio inmediato, nos da su gracia suficiente. El Señor le dijo a Pablo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No le dijo: te quitaré inmediatamente el aguijón. No le dijo: te explicaré todos los detalles de mi providencia. No le dijo: pronto entenderás cada razón. Le dijo algo más profundo: te basta mi gracia. Y esa respuesta, si la escuchamos con atención, no es una negación fría, es una promesa inmensa. Dios no siempre nos da el alivio que pedimos, pero nunca niega la gracia que necesitamos para permanecer fieles dentro de la aflicción que Él permite. Aquí debemos corregir nuestra idea de consuelo. Muchas veces pensamos que Dios nos consuela cuando reduce el dolor, cambia la circunstancia, quita la presión, abre la puerta, sana el cuerpo, resuelve el conflicto o remueve el aguijón, y puede hacerlo. Él tiene poder para hacerlo, pero en la Escritura el consuelo no siempre significa alivio inmediato. Muchas veces significa fuerza renovada para seguir obedeciendo cuando la carga permanece. Cristo en Getsemaní no recibió la eliminación de la copa, recibió fortaleza para caminar hacia la cruz. Pablo no recibió la remoción del aguijón, recibió gracia suficiente para vivir con él sin perder el propósito de Dios. Esa es una verdad que nuestra generación necesita recuperar. Hemos confundido el amor de Dios con comodidad, la bendición con ausencia de dolor, la respuesta a la oración con la eliminación de toda carga. Pero el Calvario nos enseña otra cosa.
El Hijo amado sufrió conforme a la voluntad buena, sabia y santa del Padre. Por tanto, no debemos medir el amor de Dios por la facilidad de nuestro camino. La medida final del amor de Dios no es mi salud, mi estabilidad, mi éxito ministerial, mi tranquilidad emocional o mis circunstancias favorables. La medida final del amor de Dios es la cruz, donde el Hijo de Dios se entregó por pecadores. Cuando olvidamos esto, nuestras aflicciones comienzan a producir sospecha. Si Dios me amara, me quitaría esto. Si Dios estuviera conmigo, no me limitaría de esta manera. Si Dios quisiera usarme, me daría mejores condiciones. Pero esa lógica no viene de 2 Corintios 12. Dios estaba con Pablo precisamente en la debilidad. Dios estaba obrando precisamente a través del aguijón. Dios estaba protegiendo a Pablo precisamente por medio de aquello que Pablo quería que le fuera quitado. Y si una parte de lo que tú llamas obstáculo es, en la sabiduría de Dios, un instrumento de preservación, esto no significa que debamos amar el dolor por el dolor mismo. Pablo no lo hizo. Rogó 3 veces. La fe verdadera no finge que el aguijón no duele. La piedad no consiste en negar el cansancio, la enfermedad, la limitación, el insulto, la privación o la angustia. Pero la fe madura aprende a decir: Señor, si decides no quitar esto, dame gracia para honrarte dentro de esto. No permitas que mi dolor me vuelva amargo. No permitas que mi limitación me vuelva inútil. No permitas que mi debilidad me lleve a dudar de tu amor. Haz que Cristo sea visto en mí. El poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Esa frase no significa que el poder de Cristo sea imperfecto y necesite mejorar. Significa que se manifiesta de manera plena, visible, adecuada, precisamente cuando el instrumento humano no puede atribuirse la gloria. Cuando el vaso es frágil, el tesoro se ve con más claridad. Cuando el mensajero es insuficiente, el poder del mensaje se distingue mejor. Cuando el siervo sabe que no puede, ora de otra manera, predica de otra manera, sirve de otra manera, ama de otra manera, sufre de otra manera. La debilidad lo empuja hacia una dependencia más real. ¿Te levantas cada día con esa conciencia? No me refiero a una frase religiosa, me refiero a una convicción práctica. Señor, hoy no puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia sin tu gracia. No puedo respetar y ayudar a mi esposo sin tu gracia. No puedo criar a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor sin tu gracia. No puedo obedecer a mis padres, resistir la presión de mis amigos, trabajar con integridad, usar mi lengua con sabiduría, enfrentar tentaciones secretas, soportar una injusticia, servir sin buscar reconocimiento, a menos que tu poder more en mí. Esa es la conciencia que el aguijón produce cuando es recibido bajo la palabra de Dios. Pero el corazón humano odia depender. Preferimos sentirnos competentes, preferimos tener control, preferimos llegar al día con la sensación de que tenemos recursos suficientes. Y Dios, como Padre sabio, permite limitaciones que rompen esa ilusión. Nos muestra que una memoria brillante no basta, que una personalidad agradable no basta, que estudios teológicos no bastan, que experiencia ministerial no basta, que disciplina personal no basta, que emociones intensas no bastan. Separados de Cristo no podemos hacer nada, y nada significa nada que tenga valor espiritual delante de Dios. Esto debe humillar a quienes sirven en la iglesia. Un predicador puede preparar un sermón correcto y no poder dar vida a un solo corazón. Un maestro puede explicar doctrina con precisión y no poder producir arrepentimiento en nadie. Un padre puede instruir a sus hijos y no poder regenerarlos. Un consejero puede hablar con sabiduría y no poder sanar el alma. Un creyente puede tener dones útiles y no poder edificar verdaderamente si Cristo no obra. Nosotros hacemos la obra como instrumentos. Dios da el poder, el fruto y la gloria. Olvidar eso es peligroso. Y también debe consolar a los débiles. Tal vez piensas que tu timidez te descarta,
que tu enfermedad te descarta, que tu falta de prestigio te descarta, que tu historia te descarta, que tu poca visibilidad te descarta. Pero Dios no necesita grandes personalidades para hacer su obra. Él usa vasos de barro. Usó a Timoteo, un joven tímido y físicamente frágil, para servir a la iglesia. Usa creyentes comunes, desconocidos, quebrados, limitados, que dependen de Él. La pregunta no es si tienes una personalidad impresionante. La pregunta es si estás dispuesto a que el poder de Cristo sea suficiente en tu debilidad. Pablo entendió esto y por eso pudo decir algo sorprendente. Muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. No dijo que se resignaba amargamente. No dijo que soportaba porque no tenía alternativa. Dijo que se gloriaba gustosamente. ¿Por qué? Para que el poder de Cristo more en mí. Ahí está la clave. Pablo prefería ser débil con el poder de Cristo que fuerte en apariencia sin ese poder. Prefería perder la admiración humana si eso hacía más visible la gracia divina. Prefería llevar un aguijón si ese aguijón mantenía su alma cerca del Señor. Y esta es la pregunta que debemos enfrentar. ¿Quiero ser útil para Cristo o quiero sentirme fuerte delante de los hombres? Esa pregunta llega al centro del pasaje. ¿Quiero ser útil para Cristo o quiero sentirme fuerte delante de los hombres? Muchas veces confundimos esas dos cosas. Queremos servir, pero también queremos conservar una imagen de competencia. Queremos que Dios nos use, pero preferimos que lo haga de una manera que no exponga nuestra fragilidad. Queremos fruto, pero también queremos admiración. Queremos gracia, pero no siempre queremos necesitarla tanto. Y entonces Dios, en su misericordia, nos da aguijones que destruyen esa falsa seguridad. Pablo dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Notemos la lista. No está hablando de debilidades morales como codicia, lujuria, falta de perdón o orgullo, como si alguien pudiera decir, mi pecado es mi debilidad y Dios se glorifica en él. No, la gracia nunca convierte el pecado en virtud. Pablo habla de debilidades limitantes, aflicciones, insultos, carencias, persecuciones, angustias, circunstancias que lo hacen pequeño ante los ojos del mundo y dependiente ante Dios. Una cosa es ser débil por limitación providencial. Otra es justificar una vida desobediente llamándola debilidad. No confundamos compasión bíblica con permisividad espiritual. El aguijón de Pablo no era una excusa para pecar, era un instrumento para hacerlo depender. Y esa diferencia importa. Hay personas que usan sus heridas, temperamento, pasado, cansancio o luchas como argumento para no obedecer. Dicen, así soy yo, esta es mi debilidad. Pero la debilidad que Pablo abraza no es una rebelión protegida, es una limitación que lo empuja hacia Cristo. Si aquello que llamas debilidad te mantiene lejos de la obediencia, lejos del arrepentimiento, lejos de la oración, lejos de la humildad, debes examinarlo. El poder de Cristo no mora sobre la excusa del pecado, sino sobre el alma que reconoce su insuficiencia y se rinde en dependencia. Pablo se complace en esas debilidades por amor a Cristo. Esa frase explica todo. No se complace porque le guste sufrir. No se complace porque el dolor sea agradable. No se complace porque haya desarrollado una personalidad resignada. Se complace porque ama a Cristo más que a su propia comodidad, más que a su reputación, más que a su sensación de control. Y cuando el amor a Cristo gobierna el corazón, uno comienza a desear algo más grande que sentirse fuerte. Desea que Cristo sea visto como suficiente. Aquí la palabra nos examina. ¿Qué deseo más? ¿Que mi vida sea fácil o que Cristo sea glorificado? ¿Qué me preocupa más? ¿Que mis limitaciones desaparezcan o que en medio de ellas se vea su gracia? ¿Me duele mi debilidad porque limita mi servicio o porque golpea mi orgullo? No siempre sabemos distinguirlo. Podemos decir, Señor, quítame esto para servirte mejor. Cuando en el fondo también queremos decir, quítame esto para no sentirme tan dependiente, tan pequeño, tan necesitado.
Por eso necesitamos que la Escritura nos interprete. La utilidad en el reino no se mide como el mundo mide la influencia. El mundo mira tamaño, carisma, recursos, producción, velocidad, visibilidad. Dios mira dependencia, fidelidad, humildad, amor, obediencia, verdad. Un ministerio puede parecer impresionante y estar construido sobre autosuficiencia. Una vida puede parecer pequeña y estar llena del poder de Cristo. No debemos dejarnos engañar por lo espectacular. Jesús advirtió que muchos dirían: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él responderá: nunca os conocí. Lo extraordinario no siempre prueba comunión con Cristo. Los dones visibles no siempre prueban piedad. El poder que importa es el poder de Cristo formando humildad, santidad, perseverancia y amor. Por eso Pablo no descansa en su visita al tercer cielo. Qué sorprendente. Si alguien hoy afirmara haber sido llevado al paraíso, probablemente construiría toda una plataforma alrededor de esa experiencia. Pablo la menciona con reserva, sin detalles, casi con incomodidad, y solo para explicar por qué necesitó un aguijón que lo mantuviera abajo. Eso revela una mente gobernada por Dios. Pablo no quiere que la gente piense de él más de lo que ve u oye en su vida y ministerio ordinario. No quiere ser evaluado por relatos impresionantes, sino por la obra visible de la gracia en su debilidad. Esta sobriedad es necesaria en una época fascinada por experiencias. Hay creyentes que corren detrás de lo espectacular, como si la vida cristiana fuera más segura cuando está rodeada de señales dramáticas. Pero el Nuevo Testamento nos llama a algo más profundo: fidelidad bajo la cruz, dependencia diaria, fruto del Espíritu, amor a la iglesia, perseverancia en la aflicción, proclamación fiel de Cristo. El orgullo puede alimentarse incluso de experiencias espirituales verdaderas si el corazón no es guardado por Dios. Por eso el aguijón de Pablo fue misericordia, dolorosa, sí, humillante, sí, pero misericordia. Dios sabe exactamente qué podría inflarnos, sabe qué éxito nos haría daño, sabe qué reconocimiento nos desviaría, sabe qué capacidad podría convertirse en ídolo, sabe qué puerta cerrada nos preserva, sabe qué limitación nos mantiene orando. ¿Sabe qué carga nos impide creer que somos indispensables? Y muchas veces llamamos obstáculo a lo que Dios está usando como protección. Pedimos que nos quite aquello que está preservando nuestra alma de un orgullo más peligroso que la aflicción misma. Esto no es fácil de recibir. Requiere fe. Requiere una visión de Dios más grande que nuestra lectura inmediata del dolor. Porque cuando estamos bajo el aguijón, el enemigo también habla. Puede decir: si Dios te amara, no permitiría esto. Si fueras más fiel, ya lo habría quitado. Si tu ministerio importara, te daría mejores condiciones. Mira a otros, ellos no cargan lo que tú cargas. Satanás usa la aflicción para acusar, aislar, amargar y torcer nuestra visión del Padre. Pero la palabra nos enseña a interpretar el aguijón desde la soberanía buena de Dios, no desde las insinuaciones del enemigo. En un mismo evento, Satanás busca destruir y Dios busca santificar. Satanás quiere usar la bofetada para que Pablo se derrumbe. Dios la usa para que Pablo dependa. Satanás quiere producir resentimiento. Dios quiere producir humildad. Satanás quiere oscurecer el amor de Cristo. Dios quiere manifestar el poder de Cristo. Por eso el creyente no debe ser ingenuo, pero tampoco desesperado. Hay guerra espiritual real, pero no hay un solo ataque que escape del gobierno de Dios. Nuestro Padre no pierde el control cuando el enemigo abofetea. Incluso allí, Cristo reina. Entonces, ¿cómo debemos responder? No con fatalismo, como si solo dijéramos no hay nada que hacer. No con amargura, como si Dios hubiera sido injusto. No con negación, como si el dolor no doliera.
Debemos responder como Pablo, pedir alivio si es legítimo, aceptar la respuesta de Dios cuando Él decide no quitarlo y aprender a gloriarnos en la debilidad porque allí Cristo muestra su poder. Esa respuesta no nace naturalmente, nace del amor a Cristo. Solo el amor a Cristo puede hacer que prefiramos su gloria por encima de nuestra facilidad. Y aquí se abre una aplicación muy directa. Toda debilidad que nos lleva a orar más, depender más, mirar más a Cristo, servir con menos vanidad y amar con más humildad, aunque sea dolorosa, está siendo usada por Dios para nuestro bien. No desperdicies tu aguijón convirtiéndolo en excusa para la amargura. Llévalo al Señor, escucha su palabra, recibe su gracia y aprende que cuando eres débil, entonces eres fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta frase no debe ser leída como una paradoja bonita para consolar superficialmente a personas cansadas. Es una declaración teológica sobre el modo en que Dios decide magnificar la suficiencia de Cristo en vasos frágiles. Pablo no está diciendo que la debilidad en sí misma tenga poder. La debilidad sola no salva, no santifica, no capacita, no produce fruto. Lo que hace fuerte al creyente débil no es su debilidad, sino el poder de Cristo que mora sobre él cuando esa debilidad lo lleva a depender enteramente del Señor. Por eso debemos leer la frase también al revés. Cuando creo que soy fuerte, entonces soy débil. Ese es el peligro. El hombre que se siente suficiente deja de orar como debe. El predicador que confía en su preparación deja de temblar ante la palabra. El padre que confía en su carácter deja de depender de la gracia para amar y corregir. El joven que confía en su dominio propio se acerca demasiado a la tentación. El creyente que cree conocer sus límites empieza a negociar con el pecado. La autosuficiencia espiritual es una debilidad disfrazada de fortaleza. Y muchas veces por amor Dios nos quita esa máscara. Debemos reconocerlo. No nos gusta sentirnos necesitados. Queremos depender de Dios, pero sin sentir demasiado nuestra dependencia. Queremos su poder, pero también queremos conservar la sensación de control. Queremos decir a Dios sea la gloria, pero secretamente nos gusta que otros piensen bien de nosotros. Queremos servir en la iglesia, pero preferimos hacerlo desde una posición donde nuestras insuficiencias no queden expuestas. Por eso los aguijones son tan humillantes. Nos obligan a ver que no somos lo que imaginamos. Nos hacen pedir ayuda, nos hacen clamar, nos hacen bajar la cabeza. Nos recuerdan que somos criaturas, no redentores. Esta es una lección diaria. El esposo cristiano no puede levantarse pensando: yo sé cómo amar a mi esposa. Debe levantarse diciendo: Señor, hoy necesito la gracia de Cristo para amar como Cristo amó a la iglesia. La esposa cristiana no debe asumir que puede responder con paciencia, mansedumbre y sabiduría en sus propias fuerzas. Debe decir: Señor, necesito tu ayuda para honrarte en mi hogar. Los padres no pueden formar almas con pura técnica, carácter fuerte o buena intención. Deben decir: Señor, no puedo regenerar a mis hijos, no puedo producir en ellos amor por ti, no puedo corregir sin irritarlos, no puedo enseñar sin depender de tu espíritu. Y los hijos que profesan fe no deben pensar que obedecer a sus padres será fácil solo porque saben el mandamiento. Deben pedir gracia para someterse al Señor en obediencias concretas. Esto también aplica al trabajo. Muchos cristianos salen cada mañana al mundo laboral como si pudieran vivir para la gloria de Dios sin oración, pero allí encontrarán orgullo, comparación, cansancio, presión, injusticia, oportunidades para mentir, deseos de reconocimiento, tentaciones de mediocridad o ambición desordenada. ¿Cómo podremos trabajar como para el Señor si no dependemos del Señor? ¿Cómo podremos recibir elogios sin robar gloria? ¿Cómo podremos recibir críticas sin hundirnos en resentimiento?
La debilidad consciente nos lleva a decir: Señor, yo soy un ladrón de gloria por naturaleza, ayúdame a hacer mi trabajo delante de ti. Los jóvenes deben escuchar esto con especial atención. El mundo les predica un evangelio falso de autoafirmación. Tú puedes, cree en ti, sigue tu corazón, descubre tu grandeza interior. Pero la Escritura no dice que el problema principal del hombre sea falta de autoestima. Dice que el corazón es engañoso, que separados de Cristo no podemos hacer nada, que el pecado mora en nosotros, que necesitamos gracia. El llamado cristiano no es a creer más en ti mismo, es a desconfiar de ti mismo para confiar más en Cristo. Eso no produce pasividad, produce verdadera fortaleza, porque el que sabe que no puede, ora. El que ora depende. El que depende recibe gracia. Y el que recibe gracia puede obedecer donde antes solo fracasaba. Pastores y líderes también deben ser examinados aquí. Un pastor puede tener libros, entrenamiento, experiencia, dones de comunicación, conocimiento doctrinal, habilidades administrativas, pero sin la ayuda del Espíritu, todo eso puede convertirse en herramienta de orgullo. Nadie puede predicar vida en corazones muertos por su propia elocuencia. Nadie puede pastorear el alma con mera inteligencia. Nadie puede proteger la iglesia solo con estrategia. Nadie puede vencer el pecado ministerial con reputación. El ministerio cristiano es una dependencia continua del poder de Cristo. Si un pastor deja de orar porque se siente competente, ya está en peligro, aunque su ministerio todavía parezca ordenado. Lo mismo ocurre con toda la iglesia. Una congregación puede tener sana doctrina, buena música, estructura, programas, líderes capaces, recursos, historia y reputación. Pero si deja de depender de Cristo, puede conservar forma y perder poder espiritual. La iglesia no avanza porque sus planes sean brillantes, avanza porque Cristo edifica su iglesia. Y Él usa medios. Predicación, oración, discipulado, disciplina, servicio, evangelismo. Pero esos medios deben ser usados desde la dependencia. Una iglesia que no ora está diciendo, aunque no lo admita, que puede hacer la obra de Dios sin Dios. Por eso la oración no es un accesorio de la vida cristiana, es la respiración de la dependencia. Orar es confesar: Señor, no puedo convertirme a mí mismo. No puedo santificarme a mí mismo. No puedo sostener mi alma. No puedo producir fruto eterno. No puedo amar como debo. No puedo perdonar como debo. No puedo servir sin buscarme a mí mismo. No puedo perseverar hasta el fin si tú no me guardas. Esta confesión no es derrota, es el comienzo de la fortaleza, porque Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No necesita encontrar un poco de poder en nosotros para aumentarlo. Él llama las cosas que no son como si fueran. Aquí está el secreto de la utilidad cristiana. Dios no busca instrumentos que se crean suficientes, sino instrumentos que sepan que no lo son. Eso no significa instrumentos negligentes, significa instrumentos humildes. La persona humilde estudia, trabaja, sirve, se prepara, usa sus dones, pero no descansa en ellos. Sabe que todo fruto verdadero viene de Cristo. Cuando algo útil ocurre, no dice: qué bien lo hice. Dice: qué Dios tan misericordioso que quiso usar a alguien como yo. Esa es la actitud que protege el alma del orgullo y devuelve la gloria al único digno. Pero cuando el amor propio gobierna, reaccionamos mal ante la debilidad. Nos enojamos porque limita nuestra imagen, nos amargamos porque otros parecen avanzar más, envidiamos dones ajenos, nos quejamos de la providencia, usamos nuestras limitaciones como excusa para enterrarnos. O por el contrario, fingimos fortaleza para que nadie note nuestra fragilidad. Ambas reacciones revelan que la gloria de Cristo no ocupa el centro. Pablo respondió distinto porque su debilidad estaba subordinada a un amor mayor, por amor a Cristo.
Eso lo cambia todo. Si amo más mi comodidad que a Cristo, mi debilidad me parecerá una injusticia. Si amo más mi reputación que a Cristo, mi limitación me parecerá una humillación intolerable. Si amo más mis planes que a Cristo, mis sueños frustrados me parecerán una traición de Dios. Pero si Cristo es mi tesoro, puedo comenzar a decir: Señor, no entiendo todo, no disfruto el dolor, no dejaré de pedirte ayuda, pero si en esta debilidad tu poder se ve más claramente, entonces sosténme y glorifícate. La debilidad recibida así no nos deja tirados, nos pone de rodillas, y desde las rodillas el creyente aprende a servir con una fuerza que no viene de sí mismo. Desde las rodillas, el creyente aprende a servir con una fuerza que no viene de sí mismo. Esa es la diferencia entre una vida cristiana sostenida por la gracia y una vida religiosa sostenida por la imagen. La primera puede admitir debilidad sin desmoronarse porque sabe que su suficiencia está en Cristo. La segunda necesita aparentar fuerza todo el tiempo porque en el fondo teme que su fragilidad la descalifique. Pero Pablo no esconde su fragilidad, la presenta como el escenario donde el poder de Cristo se hace visible. No se gloría en sí mismo, no se gloría en sus experiencias extraordinarias, no se gloría en su capacidad apostólica, se gloria en sus debilidades para que el poder de Cristo repose sobre él. Esta palabra es profundamente liberadora para los creyentes que se sienten descartados. Tal vez has pensado: Dios no puede usarme porque soy demasiado tímido, demasiado limitado, demasiado cansado, demasiado desconocido, demasiado enfermo, demasiado común. Pero la Escritura nos muestra que Dios no está buscando instrumentos impresionantes para que compartan su gloria. Él se complace en usar vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto no es una invitación a la mediocridad. No es permiso para descuidar los dones, es una invitación a dejar de medir tu utilidad con los criterios del mundo. Timoteo no parecía, humanamente hablando, el candidato más fuerte. Era joven, aparentemente tímido, con frecuentes problemas de salud. En una cultura obsesionada con carisma, presencia e impacto visible, muchos lo habrían descartado. Pero Pablo vio en él una piedad real, un amor sincero por el Señor, una disposición útil en las manos de Dios. Y Dios lo usó no porque Timoteo fuera suficiente en sí mismo, sino porque Cristo es suficiente para usar al débil. Esto debe corregir nuestra forma de mirar a los demás y a nosotros mismos. No despreciemos instrumentos que Dios no desprecia. No midamos el potencial espiritual solo por personalidad, apariencia, facilidad de palabra o energía externa. Al mismo tiempo, no usemos la debilidad como excusa para la pasividad. Pablo no dice: soy débil, por tanto no haré nada. Dice: soy débil, por tanto dependeré más del poder de Cristo. Hay una gran diferencia. Algunos se sientan a lamentar sus limitaciones como si eso fuera humildad, pero la humildad bíblica no es enterrarse, es ponerse al servicio de Dios sabiendo que todo fruto dependerá de Él. Si tienes un don, úsalo. Si tienes una carga por otros, muévete. Si hay una necesidad en la iglesia, sirve. Si puedes orar, ora. Si puedes visitar, visita. Si puedes discipular, discípula. Si puedes animar, anima. No esperes sentirte fuerte para obedecer. Obedece dependiendo de Cristo. La iglesia está llena de necesidades que no requieren una plataforma, sino amor. Hay nuevos creyentes que necesitan ser acompañados. Hay hermanos cansados que necesitan una palabra de ánimo. Hay enfermos que necesitan visita. Hay familias que necesitan oración. Hay jóvenes que necesitan ejemplos piadosos. Hay personas solas que necesitan comunión. Hay niños que necesitan enseñanza paciente. Hay conversaciones difíciles que requieren mansedumbre y verdad. Si todos esperáramos sentirnos completamente capacitados, nadie serviría. Pero si todos reconociéramos nuestra insuficiencia
y nos presentáramos a Dios como vasos disponibles, veríamos más claramente que Cristo edifica su iglesia por medio de instrumentos frágiles. El problema no es tener debilidades, el problema es querer servir sin depender, y esa independencia puede disfrazarse de eficiencia. Podemos organizar actividades, preparar enseñanzas, dirigir reuniones, aconsejar personas, hacer planes, levantar ministerios, y todo sin un sentido profundo de nuestra necesidad de Dios. Pero cuando Dios nos da conciencia de nuestra pequeñez, empezamos a orar distinto. Ya no oramos como quien cumple una rutina religiosa. Oramos como quien sabe que si Dios no obra, nada eterno sucederá. Señor, yo puedo hablar, pero no puedo abrir corazones. Puedo enseñar, pero no puedo dar vida. Puedo aconsejar, pero no puedo transformar. Puedo servir, pero no puedo producir fruto espiritual separado de ti. Esa clase de oración no debilita el servicio, lo purifica. Nos libra de la ilusión de que somos indispensables, nos guarda de robar gloria. Nos recuerda que todo lo bueno que pasa a través de nosotros viene de la gracia de Dios. Pablo podía decir, he trabajado más que todos ellos, pero inmediatamente añadía, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa es la conciencia que debe acompañar todo servicio cristiano. Trabajamos, pero no descansamos en el trabajo. Nos esforzamos, pero no adoramos el esfuerzo. Usamos dones, pero no confiamos en los dones. Servimos, pero damos la gloria a Cristo. Cuando falta esta conciencia, aún el éxito ministerial puede enfermar el alma. Una persona puede comenzar sirviendo por amor a Cristo y terminar sirviendo para conservar una reputación. Puede comenzar dependiendo de Dios y terminar dependiendo de su experiencia. Puede comenzar temblando ante la palabra y terminar usando la palabra como herramienta de autopromoción. Puede comenzar viendo a Cristo como el tesoro y terminar usando a Cristo para construir un nombre. Por eso Dios, en su misericordia, envía aguijones, no para destruirnos, sino para preservar en nosotros el lugar que solo Cristo debe ocupar. Y si el aguijón preserva tu alma de la vanidad, entonces no es enemigo final. Si la limitación te lleva a orar más, entonces Dios la está usando. Si la debilidad te hace menos duro con otros débiles, entonces Dios la está santificando. Si la aflicción te enseña a consolar a otros con la consolación con que fuiste consolado por Dios, entonces no fue desperdiciada. Si la herida te hace predicar menos sobre ti y más sobre Cristo, entonces la gracia está obrando. El dolor nunca debe ser romantizado, pero tampoco debe ser interpretado como inútil cuando está bajo la providencia del Padre. La pregunta es si estamos dispuestos a que Cristo reciba toda la gloria, porque a veces decimos que sí, pero nos resistimos cuando el camino hacia esa gloria pasa por nuestra humillación. Decimos, Señor, úsame, pero no queremos ser usados como vaso de barro. Decimos, Señor, glorifícate, pero nos duele cuando otros no nos reconocen. Decimos, Señor, dependo de ti, pero nos molestan las circunstancias que revelan que realmente no podemos solos. El amor a Cristo debe purificar incluso nuestro deseo de ser útiles. No queremos simplemente hacer cosas grandes. Queremos que Cristo sea visto como grande. Por eso Pablo podía darle la bienvenida a lo que lo hacía pequeño, no porque era insensible al dolor, sino porque sabía que cuando él era débil, Cristo se mostraba fuerte. Y esta verdad nos conduce a una de las disciplinas más olvidadas de la vida cristiana: aprender a interpretar nuestras limitaciones no como obstáculos absolutos, sino como llamados a una dependencia más profunda y a un servicio más humilde. Aprender a interpretar nuestras limitaciones es una disciplina profundamente espiritual. No basta con sufrir, hay que sufrir bajo la palabra de Dios. No basta con tener un aguijón. Hay que preguntarse qué está haciendo el Señor en nosotros por medio de ese aguijón. Porque una misma aflicción puede producir dos caminos muy distintos.
en un corazón gobernado por la carne produce amargura, queja, comparación, autocompasión y distancia de Dios. En un corazón enseñado por la gracia produce humildad, dependencia, oración, mansedumbre y mayor deseo de que Cristo sea glorificado. La diferencia no está en que uno siente dolor y el otro no. Ambos sienten dolor. La diferencia está en qué verdad gobierna el dolor. Pablo no niega que el aguijón sea tormentoso, lo llama una bofetada, pero tampoco permite que la bofetada interprete el carácter de Dios. Esa es una batalla crucial. Cuando llega la aflicción, el enemigo quiere que miremos a Dios a través del dolor, como si el dolor fuera la explicación última de quién es Dios. La fe hace lo contrario. Mira el dolor a través de Dios, a través de su soberanía, su sabiduría, su bondad y sobre todo a través de la cruz. Si el Calvario es la medida del amor de Dios, entonces mis circunstancias dolorosas no tienen autoridad para declarar que Dios me ha abandonado. Pueden confundirme, humillarme, quebrarme, pero no pueden anular la verdad de que el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Esto no significa que entendamos todo. Pablo no recibió una explicación completa de los mecanismos del aguijón, recibió una promesa suficiente: te basta mi gracia. Y muchas veces eso es lo que Dios nos da. No nos abre todos los libros de su providencia, no nos muestra cada consecuencia, cada fruto, cada protección invisible. Nos da su palabra, su presencia, su gracia, su poder. Y la pregunta es si eso nos basta, no si lo decimos en teoría, sino si en la pérdida, en la enfermedad, en el rechazo, en el cansancio, en la limitación, en el ministerio difícil, en el hogar complicado, seguimos diciendo: Señor, no tengo todo lo que quisiera, pero sí tengo tu gracia. Tengo lo necesario para obedecerte hoy. Hay una razón por la cual esa frase golpea nuestro orgullo. Preferimos que Dios nos haga suficientes en nosotros mismos. Preferimos que nos dé reservas personales para no sentir necesidad constante. Pero la gracia no funciona así. La gracia no nos convierte en personas independientes de Cristo. La gracia nos enseña a vivir unidos a Cristo momento tras momento. No es un depósito que recibimos para luego administrar solos. Es la vida del Señor sosteniéndonos continuamente. Por eso la oración se vuelve indispensable. La oración es la confesión práctica de que la gracia nos basta porque nosotros no nos bastamos. ¿Oramos así o solo oramos cuando la situación se vuelve insoportable? La dependencia verdadera no espera el colapso para buscar a Dios. Aprende a respirar oración. Señor, ayúdame a pensar como cristiano. Ayúdame a hablar con dominio propio. Ayúdame a no robar tu gloria. Ayúdame a no responder desde mi orgullo. Ayúdame a soportar esta carga sin endurecerme. Ayúdame a servir sin resentimiento. Ayúdame a aceptar lo que no puedo cambiar y a obedecer en lo que sí me has mandado. Esa clase de oración no nace de una vida segura de sí misma. Nace de alguien que sabe que separado de Cristo no puede hacer nada. Y aquí debemos aplicar esto a la vida ordinaria. No todos predicamos sermones. No todos pastoreamos iglesias. No todos somos enviados como misioneros. Pero todos vivimos delante de Dios con responsabilidades reales. Una madre cansada necesita gracia suficiente para criar sin amargura. Un padre presionado necesita gracia suficiente para guiar sin dureza. Un joven tentado necesita gracia suficiente para huir de la idolatría digital, sexual, emocional y social. Un creyente enfermo necesita gracia suficiente para no medir el amor de Dios por el estado de su cuerpo. Un siervo poco visible necesita gracia suficiente para seguir sirviendo sin aplausos. Un pastor agotado necesita gracia suficiente para no convertir el ministerio en desempeño humano. La debilidad nos recuerda que no somos indispensables
Y eso, aunque duela, es una misericordia. El orgullo quiere que creamos que si nosotros no estamos fuertes, si nosotros no controlamos, si nosotros no brillamos, la obra de Dios se detendrá. Pero la iglesia no está sostenida por nuestras capacidades. El reino no descansa sobre nuestra energía. Cristo edifica su iglesia. Nosotros somos instrumentos importantes, sí, en la medida en que Dios nos usa, pero instrumentos al fin. Cuando un instrumento se cree fuente, está en peligro. Cuando un instrumento sabe que ese instrumento puede ser usado con libertad y gratitud, esto también nos libra de compararnos. La comparación es una enfermedad del alma que nace de mirar los dones de otros sin mirar la providencia de Dios sobre nosotros. Si yo tuviera su voz, su inteligencia, su salud, su disciplina, su plataforma, su historia, su oportunidad, pero Dios no te llamó a vivir la mayordomía de otro. Te llamó a ser fiel con lo que Él te dio, incluyendo las limitaciones que Él permitió. El aguijón de otro no santificaría tu corazón de la misma manera. Tu Padre sabe exactamente qué necesitas para depender de Él. No envidies una vida que no conoces. No desprecias la providencia que Dios diseñó para tu alma. Tampoco uses tu limitación para enterrarte. El punto del pasaje no es, soy débil, por tanto no sirvo. El punto es, soy débil, por tanto necesito que el poder de Cristo repose sobre mí mientras sirvo. La humildad no es inactividad. La humildad trabaja de rodillas. La humildad usa los dones sin idolatrarlos. La humildad reconoce límites, pide ayuda, recibe corrección, se prepara, ora, obedece y luego deja el fruto en manos de Dios. El siervo humilde no dice, no puedo hacer nada, así que no haré nada. Dice, no puedo hacer nada separado de Cristo, así que haré lo que Él me mande dependiendo de Él. Y cuando Cristo obra a través de esa debilidad, la gloria queda en el lugar correcto, no en el instrumento, sino en el Señor. Esa es la meta, que la gente no diga, qué fuerte es esa persona, que diga, qué suficiente es Cristo, que no diga, qué extraordinario es ese siervo, que diga, qué poderosa es la gracia de Dios en vasos de barro. Si el amor a Cristo gobierna nuestro corazón, esa será nuestra alegría. No ser vistos como grandes, sino que Él sea visto como glorioso. No que nuestra historia impresione, sino que su gracia sea magnificada. Por eso no desperdicies tus limitaciones. No las conviertas en excusa para la amargura ni en argumento para la pasividad. Preséntalas al Señor. Pídele alivio si así lo deseas, pero también pídele algo más profundo. Señor, si no quitas este aguijón, haz que Cristo sea visto en mí por medio de él. Esa oración es peligrosa para el orgullo, pero preciosa para la fe. Y nos conduce al último movimiento del pasaje. La debilidad aceptada por amor a Cristo se convierte en una plataforma para servir con gozo, no para quedarnos paralizados. La debilidad aceptada por amor a Cristo no nos paraliza, nos envía a servir con una dependencia más limpia. Pablo no recibe la respuesta del Señor y concluye, entonces me retiraré porque tengo un aguijón. Tampoco dice, entonces bajaré mis expectativas de obediencia. Dice, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Esa es una frase de movimiento, no de estancamiento. La gracia suficiente no fue dada para que Pablo se sentara a contemplar su limitación, sino para que siguiera sirviendo sin confundirse acerca de la fuente de su fuerza. Aquí muchos creyentes necesitan ser corregidos con ternura y firmeza. Algunos se esconden detrás de sus limitaciones. Dicen, no soy capaz, no tengo preparación, no tengo personalidad, no tengo salud, no tengo tiempo, no tengo recursos. Puede haber verdad en algunas de esas frases, pero también puede haber incredulidad. La pregunta no es si tienes todo lo que quisieras tener. La pregunta es si Cristo tiene derecho a usar lo poco que eres y lo poco que tienes para su gloria. El Dios que alimentó
multitudes con panes y peces no necesita que el instrumento sea impresionante, necesita que esté en sus manos. No todos servirán de la misma manera. No todos tendrán la misma carga, el mismo don, el mismo alcance, la misma etapa de vida. Una madre con niños pequeños quizá no podrá servir como una mujer soltera con más libertad de horario. Un anciano enfermo quizá no podrá hacer lo que hacía a los 30 años. Un pastor agotado debe reconocer límites reales. Un creyente nuevo no debe asumir responsabilidades para las que aún necesita madurez. La dependencia no niega la prudencia, pero la prudencia no debe convertirse en cobardía espiritual. Hay una diferencia entre reconocer límites y usar los límites para no obedecer jamás. La iglesia necesita creyentes que sirvan desde la debilidad, no desde la autosuficiencia. Necesita hermanos que oren porque saben que no pueden. Necesita maestros que tiemblen ante la palabra. Necesita padres que confiesen su necesidad de gracia. Necesita jóvenes que no se entreguen al culto moderno del yo. Necesita ancianos que, aunque el cuerpo se desgaste, sigan siendo columnas de oración, consejo y perseverancia. Necesita miembros comunes que entiendan que el cuerpo de Cristo se edifica no solo desde el púlpito, sino también desde llamadas, visitas, discipulado, hospitalidad, generosidad, lágrimas compartidas, corrección amorosa y servicio invisible. Si todos esperaran sentirse fuertes para servir, la iglesia quedaría vacía de obreros. Pero si cada creyente dijera: Señor, soy débil, pero tu gracia basta, muéstrame dónde puedo amar, dónde puedo edificar, dónde puedo obedecer, entonces muchas necesidades serían atendidas. Hay personas a tu alrededor que no necesitan un experto, necesitan un hermano fiel. Hay nuevos creyentes que no necesitan una celebridad espiritual, necesitan a alguien que abra la Biblia con ellos. Hay almas cansadas que no necesitan frases brillantes, necesitan presencia, oración y verdad. Hay niños que no necesitan perfección en sus padres, necesitan ver arrepentimiento, dependencia y fe real. Pero el servicio desde la debilidad debe estar protegido por el amor a Cristo. Si no, convertiremos aún nuestra fragilidad en otra forma de protagonismo. Algunos quieren ser admirados por su fortaleza, otros quieren ser admirados por su sufrimiento. El corazón humano puede usar cualquier cosa para buscar gloria. Por eso Pablo dice, por amor a Cristo. Esa frase purifica la motivación. No se trata de que otros vean cuánto soportamos. No se trata de construir una identidad alrededor de nuestras heridas. No se trata de manipular con pasión. Se trata de que Cristo sea magnificado si Él recibe gloria usando nuestra fuerza. Amén. Si Él recibe gloria exponiendo nuestra debilidad. Amén. El punto no somos nosotros. Esta es una lección dura para quienes sirven públicamente. El ministerio puede convertirse fácilmente en una maquinaria de autoglorificación. Uno puede decir que busca la gloria de Dios mientras secretamente mide resultados para sentirse importante. Puede predicar sobre dependencia y vivir pendiente de aprobación. Puede hablar de la cruz y odiar ser humillado. Puede enseñar gracia y no soportar que otro reciba reconocimiento. Por eso los aguijones son misericordias severas. Nos recuerdan que no somos salvadores. Nos impiden creer que el reino depende de nuestro carisma. Nos obligan a volver al lugar seguro, la suficiencia de Cristo. Y esta verdad también consuela a quienes atraviesan sueños frustrados. Tal vez imaginabas una vida distinta, un ministerio distinto, una familia distinta, un cuerpo distinto, una historia distinta. Tal vez hubo planes que no se cumplieron, puertas que se cerraron, capacidades que disminuyeron, oportunidades que nunca llegaron. El amor propio mira esas cosas y dice: mi vida perdió valor. La fe mira a Cristo y dice: si su gracia basta, todavía puedo glorificarlo aquí. No todo sueño frustrado es un fracaso final. A veces es el camino por el cual Dios destruye una confianza falsa para formar una dependencia más profunda. Esto no significa que todo dolor tendrá una explicación visible en esta vida. Muchas cosas quedarán bajo misterio hasta la gloria.
pero sabemos lo suficiente para confiar. Sabemos que Cristo murió y resucitó. Sabemos que el Padre nos ama en el Hijo. Sabemos que el Espíritu intercede por nosotros. Sabemos que Dios obra todas las cosas para el bien de los que le aman. Sabemos que su propósito final es conformarnos a la imagen de Cristo. Y si ese es el propósito, entonces nuestras debilidades no son desperdiciadas cuando nos llevan a depender, a orar, a servir humildemente y a esperar en Dios. Por eso, mi hermano, no te quedes postrado lamentando tu pequeñez. Reconócela sí, llórala si duele, preséntala al Señor, pero luego levántate en la gracia suficiente de Cristo. No para demostrar que eres fuerte, sino para mostrar que Él lo es. No sirvas para escapar de tu debilidad, sirve desde ella. No ores para aparentar dependencia, ora porque realmente no puedes. No uses tus dones para construir tu nombre, úsalos para edificar la iglesia y anunciar a Cristo. Y cuando algo bueno ocurra, aprende a decir desde lo profundo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque el final de todo no es que nosotros seamos admirados por resistir. El final es que Cristo sea exaltado como suficiente en los débiles. Y esa misma lógica del Evangelio es la que debe llamar al incrédulo a abandonar su autosuficiencia y venir humillado al único Salvador. La misma lógica del Evangelio que sostiene al creyente débil llama al incrédulo a abandonar su autosuficiencia. Porque el problema del hombre no es simplemente que tiene limitaciones, es que está perdido y no puede salvarse a sí mismo. Puede tener inteligencia, disciplina, logros, religión, moral externa, sensibilidad espiritual, pero delante de un Dios santo sigue necesitando misericordia. Ningún pecador puede pagar su deuda con buenas intenciones. Ningún culpable puede absolverse a sí mismo. Ningún muerto espiritual puede producir vida desde su propia muerte. Por eso la salvación tiene que ser por gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa palabra debe hacernos temblar. La soberbia no siempre se presenta como arrogancia evidente. A veces se viste de religión. A veces dice, yo puedo mejorar. A veces dice, no soy tan malo. A veces dice, Dios tendrá que aceptarme por mi sinceridad. A veces dice, tengo tiempo. A veces dice, mi conocimiento bíblico me protege. Pero todo eso es confianza en la carne. El Evangelio empieza a ser entendido cuando el hombre deja de defenderse y reconoce, no puedo salvarme, no puedo limpiarme, no puedo reconciliarme con Dios por mis fuerzas. Necesito a Cristo y Cristo es suficiente. Esa es la gloria de las buenas nuevas. El Hijo eterno de Dios se hizo hombre, vivió en perfecta obediencia, murió en la cruz cargando la culpa de pecadores y resucitó victorioso. La salvación no se ofrece como premio para los fuertes, sino como gracia para los impotentes. No se recibe por mérito, sino por fe. Y aún esa fe no glorifica al que cree, sino al Salvador en quien se cree. Ven entonces a Cristo en arrepentimiento y fe. No vengas trayendo tu currículum moral. No vengas negociando con tu pecado. Ven humillado, ven necesitado, ven confiando únicamente en Él. Hay perdón en Cristo, hay vida eterna en Cristo, hay gracia suficiente en Cristo. Y creyente, vuelve a escuchar la palabra del Señor, te basta mi gracia. No la reduzcas a una frase bonita para momentos difíciles. Es una declaración sobre la suficiencia de Cristo para toda tu vida. Te basta su gracia cuando el aguijón permanece. Te basta su gracia cuando no entiendes la providencia. Te basta su gracia cuando eres insultado, limitado, cansado, enfermo, ignorado, debilitado. Te basta su gracia cuando tus planes son frustrados. Te basta su gracia cuando descubres que no eres tan fuerte, tan maduro, tan constante, ni tan útil como imaginabas. Te basta porque su gracia no es pequeña. Su gracia es del tamaño de su propio carácter infinito. No interpretes tu debilidad como señal automática de inutilidad. Interprétala bajo la palabra.
si te lleva a Cristo, si te mantiene de rodillas, si destruye tu autosuficiencia, si te hace más humilde, si te vuelve más compasivo, si te enseña a orar, si devuelve la gloria al Señor, entonces Dios la está usando. No tienes que amar el dolor, no tienes que fingir que no pesa, puedes rogar alivio, puedes llorar, puedes decir, Señor, quítame este aguijón si es tu voluntad. Pero también debes aprender a decir, si no lo quitas, haz que tu poder se perfeccione en mi debilidad. No te quedes paralizado lamentando lo que no tienes. Sirve con lo que Dios te dio. Ora con tu debilidad. Prédica, enseña, discípula, visita, anima, corrige, perdona, da, trabaja, cría, ama, resiste la tentación, acompaña al quebrantado, abre tu casa, usa tus dones. Hazlo todo como vaso de barro, no como fuente de poder. Hazlo sabiendo que separado de Cristo nada puedes hacer. Hazlo para que la gente no diga qué fuerte es esa persona, sino qué suficiente es Cristo. Esa es la meta. Que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pastor, no descanses en tu preparación. Padre, no descanses en tu autoridad. Madre, no descanses en tu resistencia. Joven, no descanses en tu potencial. Iglesia, no descanses en tu estructura. Creyente, no descanses en tu experiencia. Descansen en Cristo. Oren como quienes no pueden. Sirvan como quienes han recibido gracia. Sufran como quienes tienen esperanza. Peleen como quienes dependen del poder de otro. Y cuando Dios produzca fruto, no roben la gloria. Digan con Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque cuando el amor propio gobierna, la debilidad nos amarga. Pero cuando el amor a Cristo gobierna, aún la debilidad puede convertirse en altar. No altar donde adoramos el sufrimiento, sino donde Cristo es mostrado como suficiente. Por amor a Cristo, dijo Pablo. Esa es la clave. Por amor a Cristo podemos aceptar límites sin resentimiento. Por amor a Cristo podemos servir sin buscar aplauso. Por amor a Cristo podemos ser pequeños sin desesperar. Por amor a Cristo podemos preferir que Él sea exaltado, aunque nosotros quedemos menos visibles. El mundo dice, cree en ti. Cristo dice, permanece en mí. El mundo dice, descubre tu fuerza interior. Cristo dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. El mundo dice, hazte grande. El evangelio dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y allí, en esa humildad dependiente, el creyente descubre una fuerza que no nace de sí mismo, la gracia suficiente del Señor Jesucristo. Así que no midas el amor de Dios por la ausencia del aguijón. Míralo en la cruz. No midas tu utilidad por tu sensación de fuerza. Mírala a la luz del poder de Cristo. No midas tu futuro por tus limitaciones presentes. Míralo bajo la promesa de la gracia suficiente. Y sigue caminando. Sigue sirviendo, sigue orando, sigue dependiendo, porque el Señor que te salvó por gracia también te sostendrá por gracia hasta el final. Y cuando toda la obra sea consumada, la gloria no será del vaso de barro, será del tesoro, será de Cristo. Amén. The world is endless, so wide, so far. But somehow, I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the
to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing